tardes, soy Graciela Sanders, mamá de Nicole, estamos en la señora Nicole y estoy aquí con el doctor Salvador Mercado Beristain, que es el director del Centro de Cirugía Especial de México. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, y el motivo de esta entrevista es para dar a conocer la técnica que él tiene para niños con parálisis cerebral y cuáles son sus beneficios. Doctor, gracias por estar con nosotros, por la entrevista, y me gustaría que nos dijera, para toda la gente que nos está escuchando, ¿hace cuánto tiempo inició con esta fundación? Bueno, el Centro de Cirugía Especial de México nació en el año 2002. Sin embargo, tenemos 10 años, desde 1992 hasta 2002, haciendo cirugía, pero de manera personal. O sea, operábamos a niños que no pagaban por estar en pobreza extrema, y los costos los absorbíamos los médicos que trabajaban, amigos míos. Después alguien nos sugirió hacer una institución, y por eso surgió el Centro de Cirugía Especial de México en febrero de 2002. Por lo tanto, en este febrero pasado cumplimos 20 años. Okay. Este método que dice que es cirugía mínimo invasiva, ¿cómo es que descubrió este método? ¿Desde cuándo lo aplica y en qué consiste? Bueno, la cirugía mínimo invasiva se utiliza en diferentes especialidades, no solo en la ortopedia o en cirugía plástica. Se utiliza en neurología, en gastroenterología, en cirugía de mano, de muchos tipos de especialidades. Lo que quiere decir, lo que significa es pequeños cortes afuera en la piel, grandes cambios adentro. En vez de hacer aquellos grandes cortes hace muchos años, donde se separaban los tejidos, se buscaba el problema, se resolvía y luego se cerraba la herida enorme, ahora por unos pequeños puntos nos metemos, hacemos grandes cambios, cerramos en unos pequeños puntos, y la diferencia es la recuperación. En vez de que tarden 15, 21 días, un mes, mes y medio en poder empezar a hacer movimientos, los niños empiezan a moverse, o los adultos, el mismo día o al día siguiente. De hecho, es cirugía ambulatoria gracias a este tipo de procedimientos. Si no, sería una cirugía con internamiento de 2, 3, 5, 7 días. Pero esos cortes que se refieren es ¿a dónde penetran? ¿A dónde se hacen específicamente en los niños? Bueno, pues se hacen en todos los sitios donde son necesarios. El corte es en la piel y hay que llegar a los músculos y a veces a los huesos para poder liberar y alargar estos músculos. El tratamiento de la parálisis cerebral por medio de cirugía mínimo invasiva consiste en alargar los músculos, pero por pequeños cortes. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, para un tendón de Aquiles, un cirujano ortopédico o ortopedista normal, pues tal vez hace un corte de este tamaño para alargar un tendón de Aquiles. Y nosotros hacemos cortes de 3 milímetros. Okay. Entonces, en cada parte del cuerpo hacemos cortes de 1 milímetro, de 3 milímetros, de 10 milímetros, de 20 milímetros máximo, para hacer grandes correcciones que antes ameritaban cortes, incisiones, heridas de 20 centímetros. Hay otras técnicas similares que se llaman así igual de cirugía mínimo invasiva, con doctores que vienen extranjeros. A diferencia de esa técnica que ellos hacen a la suya, ¿por qué la suya es más efectiva? ¿Ellos se quedan en una parte superficial o cómo es? No, lo que pasa es que ellos no le llaman cirugía mínimo invasiva, ellos les llaman fibromiotomías. Okay. Entonces, ellos se refieren a la envoltura del músculo como una zona de fibrosis, lo cual es un error. Entonces, ellos cortan con un bisturí muy pequeño, que es como parecido a un desarmador de relojero, y por un pequeño cortecito, que es casi donde entra la punta, por esa herida, dicen que cortan la envoltura del músculo. Pero el problema no es la envoltura del músculo, el problema es todo el músculo. Es por eso que operan y luego regresa el problema y tienen que volver a operar, y regresa el problema y tienen que volver a operar, y cada operación cuesta. Y aparte, cada operación requiere anestesia. Cada operación es un riesgo. Entonces, lo ideal es corregir, como en el caso de nuestra técnica, la mayor cantidad de problemas en un solo procedimiento, para que haya grandes cambios en todas partes. Pero aparte, hace años, porque eran muchas correcciones, dividíamos la cirugía de la cintura para abajo y de la cintura para arriba, y encontramos que la recuperación de la maduración cerebral o el estímulo de la maduración cerebral no ocurre igual que cuando hacemos todo. Por eso empezamos a darle su espacio, su lugar y su tiempo a cada niño para hacer todas las correcciones en una sola operación. Claro, antes nos tardábamos 3-4 horas, ya nos tardamos 1 o 2 horas.
y muchos niños son de 40, 50, cada vez aumentamos más correcciones, porque cada vez vemos que podemos mejorar alguna otra parte. Y lo más que hemos hecho ahora son 65 correcciones, pero son 65 músculos, pero son a veces 2 o 3 músculos en cada pequeña incisión, no son 65 cortes, casi siempre es poquito más de la mitad. ¿Cada cuándo se recomienda hacer esta cirugía? Pues una vez, ¿Ya? Nunca más, a menos que sea un niño que ya no es niño, traen a un adulto, pues ese adulto ya tiene deformidades de hueso, ya tiene contracturas muy severas, entonces es imposible que con cirugía mínimo invasiva arreglemos un problema tan severo. Pero si dan a un niño menor de 6 o 8 años, en general están en las condiciones ideales. Sin dudar que hemos tenido niños de 2 años totalmente deformes porque su espasticidad es terrible y que no se podía hacer, ¿no? Más bien no hicieron nada durante los primeros 2 años, pero el niño más pequeño que hemos operado ha sido de 1 año 8 meses. Casi ninguno tiene tanta espasticidad antes de los 2 años. ¿Hay límite de edad? O sea, pueden venir, por ejemplo, jóvenes que están muy espásticos y que tengan 20 años Pues pueden venir adultos, adolescentes que estén un poquito o muy espásticos y los resultados son más rápidos o más lentos dependiendo del grado de problema que tienen. Hemos operado la persona de más edad de 65 años porque hay que explicar que el tratamiento de cirugía mínimo invasiva aplica en todos los casos de espasticidad y la espasticidad no solo es de la parálisis cerebral. La espasticidad también ocurre en una persona que tiene un derrame cerebral y le queda la mano encogida y no puede mover el pie. Es el mismo procedimiento de liberar el brazo, liberar la pierna, pueden caminar, hablan mejor, escriben mejor, hay una serie de cambios. También lo hemos hecho en la espasticidad que presentan algunas personas con esclerosis múltiple, en personas que tienen Parkinson, en personas que tienen artritis reumatoide ya quemada, que es cuando ya pasó la artritis y dejó todas las lesiones con todas las contracturas y nosotros las liberamos. Entonces hay muchos casos, muchas enfermedades que cursan con espasticidad que pueden ser beneficiados con esta técnica. No sé si nos pudiera explicar aquí para el público, que siempre es una de las dudas que tenemos todas las mamás, ¿cuál es la razón por qué se empiezan los niños con parálisis cerebral a entumecer y a tener esa rigidez en los músculos? Bueno, la parálisis cerebral es una enfermedad en la cual hay un problema de comunicación entre el cerebro y los músculos. No se manda la información correctamente. Entonces, cuando un niño con parálisis cerebral espástica hacen un ruido o lo espantan, lo asustan, él se contractura todo. Porque el estímulo del cerebro, en vez de ir al brazo, a la pierna, se va a todos lados y todos los niños se contracturan. Quieren hacer un esfuerzo y se ponen más tiesos. Si quieren tomar algo, tienen que hacer 1000 movimientos para poder lograr, porque el estímulo nervioso del movimiento se va a todos los músculos. Entonces es incontrolado, es incoordinado y es muy difícil que ellos hagan un movimiento correcto. Por esa razón, las terapias no funcionan. Era lo que iba a comentar, o sea, normalmente siempre dan estiramientos y todo para este tipo, entonces definitivamente pues siempre va a regresar el músculo. Exacto. Hay niños que, por ejemplo, van a un buen lugar de terapias y los logran estirar muy bien. Pero si por alguna razón se enferman o los papás tienen un problema o en la pandemia o en cualquier situación donde dejan de ir a su tratamiento, se vuelven. O se enferman, entran un mes al hospital por algún otro problema, se vuelven. ¿Cuál es la razón, ¿no?, por la que los niños con parálisis cerebral tienen esa rigidez en los músculos, doctor? Que es una de las cuestiones como mamá. Pues nos cuestionamos mucho, ¿no? Que con el tiempo, aparte de estarles haciendo las terapias, pues siguen precisamente esa contractura y se va pues intensificando, ¿no? Bueno, hay que entender que la lesión cerebral al principio, cuando nace el niño, cuando tiene el accidente por el cual no tuvo suficiente oxigenación, produce un daño en el cerebro de tal manera que hay 3 o 4 manifestaciones que puede tener. Una, que se hagan espásticos, tiesos. La segunda, que se hagan hipotónicos, que es lo contrario, tan flojitos. La tercera es que se llama atetóxico, tienen movimientos involuntarios repetitivos, y tienen otra que es que también se llama poliatetóxica, que puede ser combinada, que hace que tengan diferentes manifestaciones de la parálisis. Pero en general el 98% de los casos o más
es espástico. Nosotros nunca hemos visto en más de 2.000 pacientes un solo caso victoconocido. Todos son espásticos. Espásticos combinados o espásticos solos. Ahora, ¿qué quiere decir espástico? Que el cerebro, en vez de dar una orden a un músculo para que haga un movimiento y termina el movimiento y se acaba el efecto, persiste el efecto. Entonces el niño tiene constantemente contracturado su muñeca, su pulgar, los codos, las caderas, y están en esa posición. Al rato relajan, al dormir relajan, pero luego vuelven mientras están despiertos. Una reacción se hace por cualquier ruido, por cualquier cosa, dolor, lo que sea, ellos reaccionan. Un intento de movimiento, reaccionan de la misma manera. Entonces esa espasticidad persistente hace que el músculo se ponga fuerte, como si hiciera mucho ejercicio. Cuando el terapista llega y lo quiere estirar, si sabe cómo hacerlo, va a lograrlo, lo va a estirar, pero en cuanto deje de hacer la terapia, pues se va a volver a contracturar, porque el estímulo sigue del cerebro al músculo. Entonces, ninguna terapia sola ni combinada corrige la espasticidad. Y por eso muchos médicos dicen que la espasticidad no se puede corregir, lo cual es un error. No se puede corregir con las técnicas antiguas, pero con la técnica de cirugía minoinvasiva sí se puede corregir. Con esta cirugía se corrige totalmente la espasticidad. Totalmente depende de que cuáles músculos están afectados. Por ejemplo, si en una muñeca están afectados 2 músculos, pues se va a corregir totalmente. Pero si están afectados 4 o 6, pues podemos ver que 2 son los culpables principales, y una vez que los corregimos vuelve la espasticidad, pero por músculos más internos, y en ocasiones hay que hacer alguna corrección. Pero en muchas partes del cuerpo sí se corrige la espasticidad totalmente. Entonces eso no se conoce en ningún otro lugar porque nadie había hecho esta técnica. Y como nadie la había hecho, nadie la conoce y nadie la cree, y todo el mundo dice que no se puede. Sí se puede, y el resultado es asombroso porque no solamente se quita la contractura de la articulación, sino que empiezan a tener movimientos coordinados que antes no podían tener. Entonces es muy común que un niño después de cirugía pueda tomar las cosas con una coordinación mejor. Incluso si escriben, que antes no hacían puros garabatos, ahora empiezan a hacer letras mejores. Puede ocurrir que tengan un mejor comportamiento en la escuela. Puede ser que ya se sostengan sentados bien, que tengan movimiento en los antebrazos, en los hombros. Entonces, cada parte del cuerpo que hacemos una corrección es corregir la espasticidad al alargar el músculo. Lo interesante aquí es que por un pequeño corte de 3 milímetros alargamos un músculo. Y eso no está escrito, no se había hecho nunca, porque siempre era abrir una gran zona, encontrar el tendón, hacer un corte largo para poder alargar el músculo, coser el músculo, y eso toma mucho tiempo. Entonces corregir 58 músculos, pues se necesitarían 2 días de cirugía. Entonces por esta técnica es mucho más rápido, más efectivo, con menos lesión, con una cicatrización más rápida, y aparte tiene reacciones secundarias positivas como mejorar el movimiento, mejorar la forma de hablar, orientar los ojos en la posición correcta sin tener cirugía en todas esas zonas. Entonces la espasticidad es un problema que es muy serio y es muy grave, y de no tratarse a tiempo produce deformidades muy graves. Y esas deformidades, si después de ciertos años ya establecidas se intentan corregir, pues ya no se puede con cirugía minoinvasiva. Hay que hacer corte en el hueso, que es la cirugía convencional antigua, que es la única forma de poder corregir un hueso y ponerlo en su lugar después de que se movió por culpa de la espasticidad. Algo importante también es que es muy fácil que un niño de 3, 5, 8 años corregir la espasticidad por medio de terapias, férulas y todo esto, pero cuando se hace adolescente y adulto no hay férula que resista, se van a romper, le van a salir lesiones, los papás no van a aguantar que llora todo el tiempo, termina abandonado con contracturas muy severas. Y en adultos, pues no, yo nunca he visto en un centro de rehabilitación de ningún lugar que los adolescentes y adultos de ese centro de rehabilitación ya caminen y se muevan, hagan cosas nuevas. Todos están en silla de ruedas, todos están contracturados, porque no hay terapia que funcione para eso, tiene que hacerse cirugía. ¿Cuál es la edad ideal para hacer esta cirugía? Bueno, nosotros lo ponemos, habíamos dicho que antes de 6 años, después dijimos que antes de 8, cuando hemos visto, he tenido más experiencia. La realidad es que mientras no esté severa la espasticidad, hemos operado de niños de 10, 12, 14 años y que tienen una gran mejoría porque su espasticidad no era tan severa. Pero hay niños que tienen una espasticidad muy severa desde los 8 meses, 1 año, 2 años, y
esos son casos como excepcionales también. Hemos operado adultos hasta de 65 años con espasticidades no muy severas y que los cambios son muy buenos, espectaculares, porque de no poder estirar una rodilla, no poder estar de pie y tener su pie todo con la planta invertida, ya pueden colocarlo, se pueden parar, ponerse zapatos y hacer un gran cambio. Usted dice que hay 3 cosas importantes que la cual ve un resultado positivo con esta cirugía, que tenían decir 2 palabras o algo así. ¿Cuáles son los 3 puntos importantes? Sí, son las condiciones ideales para operar a un niño con los mejores resultados. Mucha gente lo malentiende y le dice que su hijo cumple con los 3 requisitos o no cumple con los 3, no son requisitos. O sea, si un niño cumple ninguno de los 3, pero tiene unas contracturas muy severas, la calidad de vida del niño y de los papás es muy difícil. Y nos metemos a quirófano, hacemos la corrección de las contracturas y para la mamá es más fácil vestirlo, bañarlo, posicionarlo, tener una vida más fácil en casa que tener que pelear con un niño que parece que no se deja poner el pantalón porque uno le quiere abrir y él cierra las piernas y no se puede y es un pleito de 15 minutos y que la mamá lo tiene que sufrir 2 o 3 veces al día por 40, 20, 30 años es un problema muy grave. Pero estas correcciones son muy útiles en este tipo de personas y también son muy útiles si cumplen esos 3 requisitos, que son, perdón, no requisitos, es condiciones ideales, que es que tengan menos de 8 años, que tengan la capacidad de decir cuando menos 3 palabras y que tengan la capacidad de sostenerse de pie con la ayuda de alguien. Casi siempre el papá, la mamá lo para y con sus pies como sea, torcidos, parados en punta, como sea, lo paran y lo sostienen y él se logra sostener en unos segundos. Si logra esas 3 condiciones, el resultado es que el niño va a caminar y va a hablar. Wow. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo estoy seguro que mi hijo va a caminar y va a hablar? Porque todos los niños que reúnen esas 3 condiciones, todos caminan y hablan. Si unos sí lo hicieran y otros no, yo tendría que decirle a la persona, oiga, pues depende cómo reaccione su hijo, porque unos sí lo hacen y otros no. Si reúne esas 3 condiciones, los resultados son muy buenos. Okay. Entonces, esta cirugía es para todos, sin importar el grado de comprometido que esté con la parálisis cerebral de los niños, porque pues, hay unos casos pues, más severos que otros. O sea, si el niño puede decir 2 palabras, ponerse de pie con ayuda, y la otra cosa, menos de 8. Y menos de 8 años, pues es un niño que puede caminar. Y los otros casos que están sumamente comprometidos, pues ayuda precisamente a que, obviamente van a ser niños que no van a caminar, pero va a ser una calidad de vida mucho mejor para los papás y para él, que va a ser más fácil que los vistan, que los arreglen, que los movilicen. Sí, muchas veces nos preguntan qué tanto va a mejorar. Ajá. Y pues les decimos que depende de ellos, de los papás, depende de la persona que se está operando y depende de lo que logremos en cirugía. Pero muchas veces aquellos que no cumplen las 3 condiciones ideales logran caminar y logran hablar. Entonces todavía no se sabe mucho del cerebro y esta técnica, si bien tiene 16 años que la hemos estado haciendo, pues es el cerebro y en el cerebro todavía no se saben muchas cosas. Ok, se platica de la parálisis cerebral, que lo comentaba usted que hay espásticos, distónicos, hipotónicos. Esta cirugía puede ser aplicada también para los que son hipotónicos, están así aguaditos. No, esta técnica solamente aplica para los que tienen espasticidad. Okay. Sea espasticidad con movimientos anormales o espasticidad sola. Quiere decir los atetóxicos o los coretetóxicos, todos ellos entran en esta categoría de que van a mejorar. Hay niños, por ejemplo, que tienen trastornos de conducta. Entonces, nos ha tocado niños que pues, se irritan muy fácil, se enojan muy fácil, se pegan o se muerden o le pegan a la mamá o al papá. Y esos problemas mejoran después de la cirugía. Ya no se pegan, ya no se muerden, ya no son tan agresivos. Si queremos contestar la pregunta ¿por qué no sabemos? Pero se logran los cambios excepcionales que, bueno, pues bienvenidos, aunque todavía no tengamos el mecanismo para demostrar por qué ocurre eso accesorio a distancia. No es lo mismo que operáramos el ojo y se endereza, como lo hacen los oftalmólogos, a que nosotros operemos las piernas y los brazos y el ojo se endereza, lo cual pues le quitamos el trabajo a los oftalmólogos, pero pues es una cirugía menos y los papás aprecian cuando es una cirugía menos.
¿Con esta cirugía se puede corregir la displasia de cadera o no? Muchos de los niños que tienen parálisis tienen esa situación, ¿no? De la displasia. Sí, bueno, es un poco un error diagnóstico, porque la displasia de cadera ocurre en niños normales, no con parálisis cerebral. Y lo que vemos es que el lugar donde se forma la cadera está mal formado y por eso se tiende a salir el fémur de su lugar, lo cual se le llama luxación. Entonces, la displasia de cadera es un problema donde el error local, el error de la cadera hace que se dañe. En el caso de la espasticidad, de la parálisis cerebral, la cadera se sale de su lugar por la espasticidad, contracciones anormales de los músculos espásticos que hacen que el hueso se salga del sitio donde le corresponde. No solo en la cadera, en la muñeca, en los codos, en los hombros, en las rodillas, en los tobillos, en los dedos de los pies se pueden deformar por la espasticidad persistente, pero no es una displasia verdadera. Sin embargo, a muchas mamás les dicen su hijo tiene displasia, porque como lo más común es la displasia de cadera y se parece anatómicamente y en las radiografías, pues le dicen que es una displasia. Está bien, es una displasia de nacimiento. En este caso, en los niños con parálisis cerebral, es una displasia que se provoca por la espasticidad. Y contestando la pregunta, si el niño tiene esa tendencia del fémur que se quiere salir de su lugar, si la atacamos antes de que se salga por completo, logramos que se vuelva a meter a su lugar por medio de la técnica de cirugía minoinvasiva. Si llega cuando el niño ya salió de su lugar, requiere obligadamente cirugía convencional, donde es necesario cortar el fémur para darle la angulación que antes tenía y volver a meter la cabeza del fémur a su lugar. Okay. Bueno, ya nos puede platicar con Nicole cuál fue, si le aplicó esta cirugía, cuántos cortes le hizo y qué es lo que podemos esperar. Bueno, ella tenía y ella tiene, de hecho, las tres condiciones que son las ideales, que es todavía niña con una espasticidad no muy severa y que puede hablar. Tal vez no se le entiende muy bien, pero puede hablar. Y lo más importante es que ella es inteligente y se comunica. Entonces, cuando estos niños reúnen esas condiciones, el liberar todos estos músculos de las exposiciones obligadas, donde parece que el niño estuviera atado y no se puede mover porque lo tienen atado ahí. Al momento que uno lo libera, hasta ellos se sorprenden porque levantan la mano y ven la mano, porque voluntariamente pueden levantar la mano o le pueden mover el pie, se pueden rascar, se pueden bostezar estirando los brazos. Entonces empiezan a tener movimientos de un niño normal, que ahí estaban en su cerebro, pero por la espasticidad que no los dejaba moverse, no lograban el efecto de lo que ellos querían. Entonces, en el caso de María Nicole, lo que hicimos fue corregir los hombros que tenían contractura, entonces no levantaban muy bien, ahora van a levantar 100%. Ella tenía en sus brazos que no podía girar las muñecas, las palmas hacia arriba, y hay una cirugía pequeña que hace que ella pueda girar, lo cual es muy importante porque las actividades de la vida diaria requieren que las manos estén en todas las posiciones necesarias. También corregimos el pulgar, que el pulgar tiende a no abrir lo suficiente o incluso meterse entre los demás dedos. Eso es muy importante, es una de las dos condiciones importantes dentro de la cirugía minoinvasiva para la parálisis cerebral con el fin de lograr estimulación de la maduración cerebral. Si logramos que el dedo abra por completo el dedo pulgar y logramos que apoye el 100% de la planta de sus pies, la estimulación de su maduración cerebral va a ser mucho más importante que si solo se hace la cirugía de los pies. ¿Por qué? Porque lo que guía al cerebro y a las nuevas comunicaciones cerebrales es el movimiento del dedo pulgar y el estar parado. Entonces, por eso es tan importante para nosotros corregir los pulgares. Y hay veces que nos dicen los papás, no, solo tiene de las piernas, porque menosprecian lo que tiene en otro lugar poco. O dicen, no, pero poquito de arriba, y ahora que vemos poquito son 4, 6, 8, 10, 15 correcciones más. Que por eso, si ya entramos a veces con un plan de que en las fotos y en los videos contabilizamos cierta cantidad de correcciones, pero las fotos no son las mejores, los videos no son los mejores. Por eso, cuando mandamos la respuesta de la evaluación a distancia, les decimos cuando menos necesitan tantas correcciones. Al final, en vez de esas, son 3, 5 más, 10 más, 5 menos, no importa. Lo importante es hacer todo lo que sea necesario para lograr el máximo cambio. Pues también operamos las caderas para que nunca se luxen y para que ella pueda pararse derecha.
con la contractura de las caderas no podría pararse derecha y tendría que pararse obligadamente con las rodillas dobladas. Entonces corregimos las caderas, corregimos las rodillas y corregimos los pies, porque casi siempre tienden o a meterse, o a estar en punta, o a salirse, pero siempre en una posición fija. Con la cirugía liberamos todos los movimientos, entonces ya se puede parar con los pies correctos y ya no hay músculos que venzan hacia uno o hacia el otro lado del pie. Y además arreglamos los dedos de los pies, que hay veces que se hace un juanete o se le hace una bolita en el hueso donde va el juanete, o los dedos están contracturados, o unos más que otros, o están encimados, o tiene un juanete terrible y de una vez lo arreglamos, enderezamos el pie y todo queda bien. En el caso de ella corregimos los 10 dedos. ¿Y ese patrón que ella tenía de tijera? Ese se corrige al corregir las caderas. Ok. Entonces, en la cirugía, la gran ventaja de esta cirugía es que si la mano está así y en la operación, hacemos la operación, la mano hace esto inmediato. Si el dedo está metido aquí y hacemos la corrección, el dedo abre en el instante. Si los pies están así, en el instante el dedo está. Si los pies están de punta, en el instante se acomoda. O sea, el niño sale del quirófano con todo su cuerpo totalmente corregido. Y si uno se recuerda cómo cargábamos al niño que están todos tiesos, cuando sale el niño del quirófano y lo carga uno, es un niño normal, que se adapta a la posición de los brazos cuando uno lo levanta, porque ya no existe esa espasticidad que tenía. Ok, bueno, pues entonces estamos esperando a que se recupere en 6 semanas de su operación y el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es el control de estas 6 semanas, que es cada 8 días por teléfono para evitar tráfico y vueltas y gasolina y estacionamiento y todo esto. Para las personas que viven fuera de la ciudad o fuera del país, pues para que no tuvieran que regresar. Las heridas, todas las heridas que hicimos están cerradas por dentro, de tal manera que no tienen puntos de sutura que tuviéramos que quitar en 8, 15, 20 días. Solo tienen unas cintas micro, porque a las 3 semanas al retirarlas la herida está cerrada por completo. Entonces es una llamada telefónica cada 8 días por 3 semanas. Y si todo está bien, ya no hablamos sino hasta la 6ª semana. En la 6ª semana enviamos un documento donde dice cómo va a ser la relación de los padres con nosotros en los próximos meses y años. Tenemos niños que hemos controlado por más de 16 años. Entonces, no requiere el que tengan que trasladarse para llevar el control de sus hijos, sino que con fotos, videos y texto vamos a estar en contacto desde cualquier lugar. Y ante cualquier problema les pido que envíen una foto. Revisamos la foto y decimos tiene que hacer esto, y les damos las indicaciones y le pedimos que nos muestre cómo lo está haciendo. Nos mandan fotos, videos, vemos que lo están haciendo bien o mal y corregimos. Y a las 6 semanas o 10 semanas volvemos a revisar, que es el tiempo que tardan grupos musculares en lograr fuerza. Y vemos que mejoran en un sitio, agregamos un nuevo ejercicio, vemos que logran, agregamos un nuevo ejercicio, siempre entendiendo que la maduración cerebral va de la cabeza a los pies. Entonces no se puede pedir que camine un niño si no controla el cuello. Primero tiene que controlar el cuello, después el tronco, después caderas, rodillas y tobillos. Pero para no hacer esperar tanto a los pies, pues ponemos unos zapatos que no son especiales, pero sí son unos indicados, unas férulas de rodilla para que se pueda parar y lograr la estimulación cerebral. Y empezamos con el cuello, con el tórax, con el tronco. Y la realidad es que estamos estimulando todos los sitios al mismo tiempo. Y no es necesario, que es donde es una de las grandes ventajas de esta técnica, que el niño puede hacer su rehabilitación en el monte, en la sierra, en la costa, en su casa, donde se no necesita ir más a un centro de rehabilitación para lograr el resultado final de la cirugía. Eso es magnífico. Por una simple razón, hay personas que se transportan 800 kilómetros para ir a un centro de rehabilitación para que le den terapia 2 horas. Y luego van de regreso 800 kilómetros, eso no sirve. Perdón, pero eso no sirve. Y la gente la hace viajar, gastar, pagar 800 kilómetros para lo que no tiene. Entonces, imagine la persona que le hacemos la cirugía y decimos, pues ahora tiene que ir a que le hagan rehabilitación a 800 kilómetros de distancia, cuando para muchas personas no tienen recursos y equivale a no trabajar ese día, a no ganar dinero y aparte gastar y pedir lo que vaya en cada también es un problema. O sea, es una de las grandes diferencias también con la cirugía de los rusos, que ellos dicen que si no hay un centro de rehabilitación disponible no está indicada la cirugía. Pues aquí sí está indicado, porque hay que corregir la calidad de vida de los niños y de las madres. Así es. Y entonces, todas estas indicaciones después de las 6 semanas
precisamente lograr para que el niño se pueda poner de pie por sí solo y empezar a... Por sí solo, de principio le ayudamos después. Y luego ya después, pero el fin pues es que empiece a caminar. Sí, la meta en los niños que tienen esas condiciones ideales es que se puedan levantar de la cama, vestirse y desvestirse, que puedan ir al baño solos, sea con ayuda de una ayuda técnica, una andadera o lo que sea, que puedan ir al comedor y que puedan comer solos. Eso es el ideal que queremos lograr, la meta. Si no logramos las metas, por culpa de los papás. Porque hay veces que los papás ni ayudan y los niños lo logran. Porque ya están libres, ya pueden hacer los movimientos y ellos tienen mucha intención. Casi todos los niños que tienen parálisis cerebral ven correr a los primos, ven correr a los amigos, a los compañeros de escuela y algunos hasta lloran porque no lo pueden hacer. Y cuando ese estímulo que ellos tienen de quererlo hacer hace que lo hagan con todo y mamá o sin mamá. Tenemos casos, por ejemplo, de una niña que por cierto salió en una entrevista de radio donde la mamá escuchó un ruido después de la operación, 5 semanas después, 6 semanas después, y cuando fue a la recámara la niña había jalado, se había parado, había ido a una cómoda y jaló unos discos y tiró todos los discos que tenía la señora ahí. Y la señora la iba a regañar a la hija. ¿Pero cómo llegó a la cómoda? Pues porque ya puede. Entonces, al fin, cuando vio lo que había ocurrido, dijo, pues es que todos los niños son traviesos, no la puedo regañar si lo que yo quería es que hiciera cosas de un niño normal. Y un niño normal se para, va, viene, tira, limpia, rompe, todo. Entonces, eso queremos, que el niño por sí solo haga muchas cosas. Pero como les han dicho muchos años que no se puede, muchos papás creen que no se va a poder. Y cuando ocurre, pues no lo pueden creer aunque lo estén viendo. Pero la realidad es que ocurre, afortunadamente. Ahora, también otra cuestión importante, no es necesario que sea de pobreza extrema, porque luego, pues bueno, la mayoría que estamos aquí en esto, no somos de pobreza extrema, pero estamos gastando pues, en terapeutas, tratamientos y demás. Entonces, que sepa que pues, está abierto, ¿no? O sea, cualquier mamá puede venir a una cita, ¿no? Sí. Pagando, bueno, obviamente un costo de acuerdo a su ingreso, pero pues que está usted abierto a todos, ¿no? Sí, Nada más a los de pobreza. Pero no es cuestión, no es de acuerdo a su ingreso, porque eso sería equivalente a un estudio socioeconómico. Okay. No, la situación está complicada, porque nosotros nos dedicamos, de hecho nació la fundación porque solamente atendemos personas en pobreza extrema, de manera gratuita, y hemos operado 7.500 personas en esas condiciones. Pero con el tiempo se empezó a difundir lo que hacíamos y empezó a venir gente que no tenía problema de pobreza, pero que querían atender a sus hijos. Inicialmente, pues como era gratis, pues tenían que entrar gratis, porque es como estaba dicho. Y había gente que decía, doctor, pero no tengo que pagar nada, ¿cómo voy a operar a mi hijo gratis? Y pues la realidad es que la ley decía que teníamos que operar gratis. Después se habló con el patronato porque no puede ser que nos gastemos el dinero de los donativos en gente que tiene capacidad y hacer hablar a los que no tienen dinero. Entonces el patronato aceptó que operáramos niños siempre y cuando cubriera lo que se gasta. Todos los gastos de material, medicamentos, anestésicos, ¿no? Si pagan eso, se puede operar. Los médicos no cobran honorarios. Que los honorarios de los médicos en este tipo de cirugía pues equivalen al 65% del costo total. Y si se hace un hospital privado, de los que hay en la Ciudad de México, esta cirugía puede costar $35,000, que son 750,000 pesos, o 700,000 pesos. Entonces, al quitar el costo de los médicos y muchas cosas que son donadas, pues el gasto baja a 8 veces, lo cual es buenísimo. Sin embargo, pues tiene un costo. Hay gente que no tiene problema, lo puede cubrir. Hay quien no lo tiene y hace colectas, rifas, fiestas, todo para lograr reunir el dinero. Hay quien pide a los vecinos, parientes, amigos, conocidos, compañeros de escuela o trabajo. Y hay un grupo de gente que no puede. Y esos son lo que ahorita se está acumulando desde el junio del 2020, donde la pandemia hizo que las empresas tuvieran menos ingresos. Se detuvieron los donativos desde esa fecha y tenemos hasta el momento 456 niños en esta espera. Nosotros habitualmente operamos entre 400 y 600 niños al año. Por lo tanto, aunque han sido 2 años de pandemia, tenemos la capacidad de operar esos 400 en un solo año, si es que tenemos los fondos. Pero las opiniones más optimistas dicen que estos donativos regresarán o a mediados o a fines del año próximo.
entonces estamos a la espera, y pues muchos niños están a la espera. Ahorita estamos hablando de los que pueden cubrir los gastos de subsidio. Bueno, aparte de toda esta labor que hace el doctor, también es importante darles a conocer que hace una labor de cirugía malformaciones, ¿verdad? Sí, bueno, el Centro de Cirugía Especial nació porque la idea es corregir las malformaciones y deformidades graves. Malformaciones porque nacieron mal formados, o deformidades porque se deformaron por accidentes, lesiones, fracturas, heridas, etc. Eso es lo que hacemos básicamente. Pero empezaron a llegar niños con parálisis cerebral y estaba en la época del Botox. Entonces era como muy sencillo, inyectaba uno al niño con unas agujas muy pequeñitas, sin dolor, y los hacía uno moverse muy bien, pero pues el efecto dura poco. Y aunque durara mucho, 6 meses, un año, hay que volver a poner otros, ¿no? Y es un gasto terrible, multiplicado por muchos niños. Dicen que nace un niño con parálisis cerebral cada 42 minutos en México. Entonces es un dineral estar comprando el medicamento, la toxina botulínica, sea de la marca que sea. Y lo que hicimos fue nosotros buscar una técnica que lograra el mismo efecto de la toxina botulínica, pero para siempre. Y por eso nació la cirugía. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias por su tiempo, y nos esperamos aquí en el Centro de Cirugía Especial de México, que se encuentra aquí en la calle de Durango, en la colonia Roma. La página de internet es más fácil, es www.centrodecirugía.org. Okay, muchas gracias, doctor. Centro de Cirugía Especial de México.